Queridos alumnos y queridas alumnas, qué gusto verles. Muy bienvenidos y bienvenidas sean a esta séptima clase de espiritualidad cristiana. Espero que estas reflexiones que hemos estado llevando adelante puedan ser tan permanentes, ¿verdad? Que nos permitan no solo vislumbrar nuestro presente, sanando nuestro pasado, sino anhelando un futuro mejor para nuestras vidas, en nuestra comunión, en nuestra relación con el Señor, en esa búsqueda de lo que Él significa, de lo que Él representa y cómo Él viene y nos toca y nos cambia y nos transforma y nos ayuda a ser esa luz, ¿verdad? Y esa sal que tanto el mundo necesita. Así que bueno, me alegra mucho verles a todos ustedes. Espero que hayan disfrutado la lectura de Ricardo Barbosa de Sousa. Es una lectura que nos plantea una tesis acerca de la teología de la retribución y cómo nosotros de alguna u otra manera hemos sido influenciados por esta teología al ver a Dios como un Dios que solo tiene que estar para nosotros, que tiene que responder a nuestras necesidades, que tiene que hacer lo que nosotros hacemos. Y la espiritualidad de Job, ¿verdad? Es una espiritualidad muy desafiante. Ya lo vamos a ver cuando entremos a la materia que se llama libros poéticos y sapienciales. Vamos a analizar el libro de Job, no en línea de espiritualidad, pero sí en línea de la intención que tuvo el autor o los autores de este libro para reflejar, para mencionar quién es Dios, ¿verdad? Desde la sabiduría. Pero esta lectura nos confronta en esa tesis principal que yo en algún momento planteé. Este, ¿Amamos a Dios por lo que Él nos da? ¿Cómo ha sido nuestra construcción de Dios en cuanto a lo que nosotros pensamos de Él? A veces somos como ese hijo consentido, ¿verdad? Que ama a papi o a mami cuando le da muchas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando papi y mami le dan a su hijo un juguete, un viaje, golosinas, plata, lo lleva al cine, lo lleva a todos lados, el nene dice, papi, te amo mucho, 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 porque vos me das muchas cosas. Cuando el papi deja de darle, ¿verdad? El niño hace berrinche o hace, ¿cómo le llaman? Pataleta o pone a chillar, se tira al suelo. Y entonces que cuando el papi le dice al hijo, no, hijo, no, ahora no te voy a dar. Pero papi, vos siempre me das. No, no te voy a dar. No vas a ir. Y entonces, ¿qué dice el niño? Sos malo, papi. O sos mala, mami. ¿No? Sos malo. ¿Por qué? Porque no me estás dando lo que se supone que tienes que darme. Vos sos mi papá y mi mamá y me tienes que dar todo lo que yo necesito. Esta metáfora, ¿verdad? Que pasa en todas las familias que tienen hijos, se traspasa a nuestra relación con Dios, ¿verdad? Nosotros seguimos diciéndole a Dios, vos tenés que darme, vos tenés que darme. Y entonces hoy mucha gente amamos a Dios, muchos cristianos amamos a Dios porque nos va bien en el trabajo, ¿verdad? Cuando conseguimos un buen trabajo que decimos, wow, Dios es buenísimo, me dio un buen trabajo, me dio una buena cosecha, prosperó mi negocio, me sanó de la enfermedad, me dio una linda familia, estoy sano. Y decimos, wow, Dios me ama muchísimo. Pero cuando por aquellas cosas de la vida, ¿verdad? Vienen los no de Dios, entonces nosotros empezamos a cuestionar nuestra relación con Él. Y entonces le empezamos a preguntar, ¿qué pasa, Señor? ¿Vos estás enojado conmigo? ¿Vos me estás castigando? ¿Vos no me estás atendiendo? ¿Vos no me estás escuchando? Y entonces esta relación, queridos alumnos, nos plantea a nosotros esa situación, como dijo el autor en la tesis principal, que nosotros amamos a Dios por lo que Él nos da, ¿verdad? Y es como un tipo de canje, ¿no? Es un tipo de canje, es un tipo de si me porto bien, necesito que vos estés a la altura, ¿verdad?
Necesito que vos reconozcas que me estoy portando bien. Necesito que vos reconozcas que estoy haciendo mis deberes. Por lo tanto, si yo estoy haciendo mis deberes, tu deber es darme lo mejor para mí, ¿verdad? Es como cuando el papá le decía al hijo, bueno, te voy a dejar ir a la fiesta con tus amigos en la noche si vos me lavás o me limpiás la camioneta. ¿Ah? ¿Qué hacíamos nosotros, hermanos? Pero le lavamos el auto, le lavamos la camioneta, le sacábamos brillo, todo era hermoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra intención era que Dios, que papá nos dejara ir a la fiesta. La espiritualidad arriba, teniendo una concepción de un Dios de la teología de la retribución, nos va a hacer decir, ok, yo necesito reportarme re bien, no mentir, no robar, no tener malos pensamientos, no ser egoísta y bueno, ser como estar encerrados en una burbuja, ¿verdad? Entonces le dijimos a Dios, mira Dios, ya me costó mucho trabajo portarme bien. Creo que ahora te corresponde a ti, pues estar a la altura, ¿no? Y darme lo que yo te pido. Pero no funciona así la vida espiritual. ¿No? No funciona así. Eso está muy alejado del texto sagrado, porque la otra tesis, bueno, termino el resultado de esta primera tesis que nos plantea Ricardo Barbosa Sousa, son las lecciones que a mí más me impactaron, es que nosotros debemos amar a Dios no por lo que Él nos da, en lo absoluto. Debemos amar a Dios solo porque Él es Dios, solo por eso, porque Él es Dios, porque Él existe, porque Él es real. Debemos amar a Dios cuando nos da, pero también cuando nos quita. Nuestro amor por Él debe ser, este, no debe claudicar, no debe hacerse menos. Nosotros amamos a Dios cuando Él nos dice que sí y sonreímos y le decimos gracias, papá. Pero también amamos a Dios cuando Él nos dice que no, ¿verdad? Que no. Entonces también tenemos que amarlo igual y tenemos que decirle, papá, muchas gracias. Debemos amar a Dios solo porque Él es Dios. Este es uno de los grandes desafíos de la vida cristiana. Tal vez usted ahora me diga, pero pastor, yo voy a amar a Dios, ¿no? En toda circunstancia. Eh, mi amor por Dios no va a cambiar. No siempre sucede, ¿verdad? Si no hemos tenido una espiritualidad profunda, una relación profunda con Dios, cuando las pruebas llegan, nos sentimos reabatidos, ¿verdad? Y entonces nos pasa como Job. Maldito sea el día en que se dijo, varón ha sido concebido. Maldito sea el día en que yo nací. Yo no diría, pero eso es casi una blasfemia. ¿Cómo alguien puede maldecir el día de su nacimiento? Porque Job lo que está reflejando es su propia humanidad. Humanidad que tenemos usted y yo. Y los que hemos pasado la segunda tesis que plantea Ricardo Barbosa de Sousa en esta historia, tiene que ver con nuestros desiertos, ¿verdad? Los desiertos son muy fuertes, son muy duros. Los desiertos nos confrontan, nos lastiman, nos purifican. El desierto en la Biblia simbólicamente es un proceso de purificación y eso no nos gusta, no nos duele, no nos alienta que alguien nos lastime. Por naturaleza huimos al dolor. Máxime si fuimos criados en una familia donde hubo violencia intrafamiliar, donde papá nos golpeaba, mamá nos golpeaba, donde no teníamos una experiencia de amor y de ternura con nuestros padres, con nuestras familias. Entonces huimos al dolor. No queremos que nos vuelvan a lastimar. No queremos sentir tristeza, no queremos sentirnos decepcionados, pero el desierto por el que pasamos es un desierto que nos confronta con nuestras profundas realidades,
que hace ver nuestras verdaderas naturalezas, que nos hace gritar como Job: díganme dónde está Dios, díganme dónde está sentado, explíquenme el camino para llegar a su trono. Yo iría hasta él y le diría y le gritaría en su cara todo lo que me ha hecho pasar, ¿verdad? Y esa es la experiencia de Job. Y Job le grita a Dios de una manera tan que para nosotros, si uno es muy religioso, uno diría, pero eso no puede pasar. Ningún cristiano puede decirle a Dios lo que le dijo Job. Pero Job le dijo a Dios: ¿te parece bien, Dios? ¿Te parece bien que al injusto, al pecador, al perverso, al que hace daño, al que lastima, vos lo bendigas con todo? ¿Te parece bien? Le da sus nietos, le da su familia, tiene su esposa, tiene su ganado, tiene su casa, tiene plata, está bien. Y mírame yo, estoy con unas armas desde la cabeza hasta los pies y supuestamente yo era el bueno. Pero esta teología con la que inicia el libro de Job es la clave para entender nuestra propia realidad de lo que es una espiritualidad desde arriba. El libro de Job comienza diciendo, ¿verdad? Y había un hombre en tierra de Uz que era el mejor, que merecía lo mejor de la vida. Era un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Wow, hermano! Yo no sé si yo podría decir que tengo estas características de Job. Entonces uno pensaría y diría: ¿qué merece este hombre que es bueno, justo, temeroso de Dios y apartado del mal? Pues todo lo bueno de la vida. Sin en cambio, cuando Job tiene que cruzar con sus desiertos, él se enfrenta con su propia humanidad y se quiebra, ¿verdad? Y maldice el día en que nació. No entiende qué está pasando. Le vienen cuatro buenos amigos, ¿verdad? Que en vez de aliviarle el tema, le echan eh, nafta o gasolina o diésel a la flama, ¿verdad? Y entonces Job se quiebra y dice: yo iría hasta su trono y le diría de verdad, qué injusto que sos. Nuestros desiertos nos confrontan con lo que somos, pero es necesario pasar por nuestros desiertos para que a partir de allí podamos ser quebrantados. Muchas veces Dios tiene que quitarnos todo lo que es nuestra seguridad. Dios tiene que quitar todo aquello en lo que nosotros hemos construido, nuestras seguridades, nuestra identidad, nuestras torres, nuestras fortalezas, ¿verdad? Y dijimos: nos metemos dentro de esta fortaleza y estamos seguros. Y Dios dice: no, no te quiero detrás de tus fortalezas, no te quiero detrás de los muros que has levantado para que no te lastimen. No te quiero ver como ese hombre o esa mujer que son fuertes, que son duros, que son malos, porque por dentro están temblando de miedo, porque por dentro son personas tan tiernas, pero que les han lastimado muchísimo, que prefieren levantar esos muros de egoísmo, de rencor, para que nadie más los lastime, de mentira, de ambición. Dios quiere derribar tus muros y llevarte a tus desiertos y confrontarte con lo que sos para que a partir de allí termines como Job, ¿verdad? Job finalmente dijo esas palabras con las que tiene la clave el libro de sabiduría. Y esas claves son: de oídas te había oído. Mis conceptos de ti eran tan equivocados. Mi temeroso de Dios, que con lo que me dijeron que yo era al principio, estaba equivocado. Mi rectitud con la que me presentaron al inicio del libro estaba equivocado. Ese ser bueno con el que dijeron que yo era, no era cierto. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, mas ahora mis ojos te ven. A veces, queridos hermanos, no digo a veces, creo que siempre, todos tenemos que enfrentar nuestros propios desiertos. Los padres y las madres del desierto es una expresión de ello, ¿verdad? Todos tenemos que enfrentar nuestros desiertos, es nuestra actitud ante las cosas que nos rodean.
¿Cuántas veces le hemos gritado a Dios? Yo no diría, eso casi es una blasfemia, pastor. Creo que no debería ser. Creo que no deberíamos gritarle a Dios. Pero los que nos hemos enfrentado a nuestros desiertos, los que hemos cruzado por esos desiertos, los que hemos experimentado el silencio de Dios, los que hemos experimentado que Él nos destruya, que nos quebrante, que nos quite todo, los que hemos experimentado eso que decís, pero si yo soy bueno, si yo soy cristiano, si yo crecí en la iglesia, yo fui un chico que no es que haya sido perfecto, pero no es que anduve ahí de borracho, o que haya yo ido a los antros, a los boliches. Era un chico que yo siempre fui a la iglesia, que dirigía desde chiquito, que predicaba desde jovencito, que fue líder de la iglesia muy, muy jovencito, que toda mi vida he estado allí. Y entonces yo, los que hemos pasado por esos dos desiertos, cuando decís, Dios, ¿por qué? ¿Por qué lo haces de esta manera? Le hemos gritado a Dios, ¿verdad? En nuestra desesperación, en nuestra angustia. Le reclamé, le grité, me enojé con él, peleé con él fuertemente y encarnizadamente. Quise vencerlo. Ilusoriamente pensé que le iba a ganar a Dios. Yo tenía todas las cartas en la mano para ganarle la partida a Dios. Y durante 5 años estuve en esta lucha férrea con él, en este a ver quién puede más, ¿verdad? Hasta que finalmente el Señor me derrotó, me quebrantó, me humilló, me hizo morder el polvo. Y en mi angustia grité y clamé y le dije, maldito sea el día en que yo fui concebido. Yo estoy plenamente convencido, queridos hermanos, que en esta búsqueda de Dios, ¿verdad? Dios nunca se va a enojar cuando hay un corazón que grita. Jamás. Como no se enojó con Job, ¿verdad? Y cómo nos ha enojado con un montón de gente que en esa búsqueda de lo que Él representa, en esta búsqueda de lo que Dios realmente es en nuestras vidas y debe ser en nuestras vidas, ¿verdad? Nuestra humanidad tiene que quebrantarse y tenemos que renacer y tenemos que decir como Job, antes te había escuchado de otra manera. Me criaron diciendo, vos sos bueno, bueno, mereces que Dios te dé lo mejor. Hoy, hoy mi relación con Dios ha cambiado a partir de esa experiencia. Yo le tuve que gritar con lágrimas y con dolor en el corazón y le dije una mañana, un sábado a la mañana, le dije a Dios, me venciste. Llorando, descompuesto, le dije, me venciste. Ganaste, ganaste. Yo pensé que te iba a ganar, le dije. Pensé que te iba a demostrar que estabas equivocado. Y la verdad que ahí el corazón se quebranta un montón porque uno no puede ganarle al Señor y uno no puede pensar que nuestra vida es lo mejor y que necesitamos que Dios nos dé lo que queremos que Él nos dé. Y le dije, ganaste, Señor. Me sentí tan miserable por haber pensado que yo podría ganarle. Me sentí tan miserable, tan basura, tan indigno de Él, ¿viste? Como diciendo, bueno, listo, Señor, tenés todo el derecho de sacarme de tu presencia, tenés todo el derecho de ya no creer en mí, tenés derecho de lo que quieras hacer, tenés derecho, ¿verdad? Y, y entonces fue cuando yo le dije al Señor, le dije, bueno, ya está. ¿Ahora qué quieres que haga? ¿Verdad? ¿Ahora qué quieres que haga? Me quitaste todo, me sacaste todo, me dejaste en la ruina. ¿Ahora qué quieres que haga? Y Dios fue fiel. No me condenó, no me juzgó, no me destruyó, no me rechazó. Y aquí estoy frente a ustedes, queriendo servirle, queriendo amarlo cada día,
disfrutando su gracia, aprendiendo a seguir viviendo en la libertad del Espíritu. Los desiertos son necesarios para quebrantar y sacar todo eso que el corazón oculta, todo eso que el corazón oculta. Así que pues espero hayan disfrutado la lectura de Ricardo Barbosa de Sousa. Tomen las cosas que consideren importantes para su vida, para su espiritualidad. Pero esas dos tesis vinieron a confirmar mi propia experiencia. Oro a Dios para que ustedes pasen por sus desiertos. Si alguien está cruzando su desierto, resista. Dios tiene que trabajar en tu vida, en tu corazón. Si no has pasado por ese desierto porque estás metido en tu fortaleza, es importante que salgas y pedirle a Dios que te lleve a ese lugar de inseguridad y te enfrentes a tus propios demonios, a tus propios miedos. Pelees con Dios. Dios va a tocar tu cadera y vas a terminar cojeando. Yo estoy cojeando a partir de esa experiencia y alabo a Dios cada vez que camino espiritualmente y cojeo. Alabo a Dios porque eso me hace recordar que Él es Dios y que lo amo porque no lo por lo que Él me da, lo amo porque Él es Dios, solo por eso. Y cuando he pasado últimamente pruebas, una última que pasé junto con Bere hace unos 6, 7 meses, mi fe se quebrantó más de lo que yo pensaba, más de lo que yo pensaba. Mi fe estuvo a prueba muy fuerte, pero bendigo a Dios que me sacó adelante y pude mantenerme herido y golpeado y todo. Yo deseo eso para tu vida, ¿verdad? Deseo que cruces tus desiertos y si duele, que así sea, ¿verdad? Si necesitas gritar, grita. Si necesitas finalmente encontrar a ese Dios que es Dios y soberano, que es Rey y Señor, y que bueno, puedas decir al final, me venciste, ganaste, que así sea. Quiero traer con ustedes para cerrar este tiempo de reflexión que sinceramente no lo tenía pensado, que, fue fluyendo y perdón si ustedes esperaban ya la clase como tal, pero bueno, me nació poder compartir esto con ustedes y quiero cerrar esta reflexión. Tenía una lectura divina. Vamos a hacer una lectura respirada, ¿verdad? Vamos a hacer una lectura respirada. Vamos a respirar una porción de la escritura de un pasaje que es muy, muy conocido por todos nosotros, que es, voy a elegir la visión de Lucas el capítulo 4 y es una lectura del versículo 1 al versículo 13 que todos conocemos como la tentación de Jesús, ¿verdad? Jesús también tuvo que pasar por su desierto. Yo no diría el Hijo de Dios, sí, el Hijo de Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios. Y si el Hijo de Dios pasó por su propio desierto, se confrontó en su humanidad, de su relación, de la búsqueda del Abba, bueno, también nosotros tenemos que hacerlo. Bueno, haremos una pequeña lectura respirada y lo voy a dejar allí para que ustedes lo sigan meditando. Dice el capítulo 4 de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 4 versículo 1, dice así, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y era tentado por el diablo. La tentación es aquello que nos confronta con nuestra realidad. ¿Cuántas tentaciones encontramos en este pasaje? ¿Cuántas tentaciones nos han enseñado que este pasaje tiene?
Y quienes no han hecho lectura respirada de este pasaje, ¿verdad? Y solo se han atenido a, pues, a repetir lo que a veces nosotros escuchamos desde hace mucho tiempo, llegamos a la conclusión, y así lo predicamos y así lo sabemos, que este pasaje de la tentación de Jesús se refleja en tres tentaciones, ¿verdad? La primera, cuando el diablo le dijo al Señor, eh, decía esta piedra, convertite en pan, contamos como la primera tentación. La segunda tentación, cuando el diablo sube a Jesús a un alto monte y le muestra todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo al Señor, a nuestro Señor, al que amamos, le dijo, bueno, yo te voy a dar todo esto si me adoras. Segunda tentación. Y la tercera tentación es cuando Satanás lleva a Jesús al pináculo del templo de Jerusalén y le dice, échate, tírate, no te va a pasar nada, porque la Biblia dice que sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece. Tercera tentación. Quienes hemos leído este pasaje de manera rápida, diría yo, sin un menor detenimiento, veríamos que estas tres tentaciones, si bien es cierto son tres, no se compara con la verdadera tentación que Jesús tiene en el desierto. Porque no son tres tentaciones las que están en este relato, al menos no la visión de Lucas. Hay cuatro tentaciones. Y la primera de ellas es la peor. Y la primera de ellas es la que te atañe a ti y a mí. La primera tentación es la en la que nos vemos reflejados todos los días, tú y yo. Nosotros no tenemos el poder para decirle a una piedra convertirte en pan. No tenemos ese poder, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es una tentación. Nadie nos ha llevado al Everest, que es la montaña más alta, como para ver todo lo que existe y nos digan, bueno, esto es todo tuyo. El templo de Jerusalén no existe más, como para que seamos llevados a la cúspide del templo y seamos levantados. Entonces, estas tres tentaciones parece ser que las hemos leído y hemos dicho, eso le pertenece a Jesús. Bueno, sabemos que Jesús sacó muy bien la prueba, ¿verdad? Pero la primera tentación, antes de estas tres, es las que nos atañe a ti y a mí. Y la lectura respirada aparece en el versículo número 3. Esa es la clave de este pasaje. Si no entendemos el versículo 3 en clave de espiritualidad, no entenderemos lo que viene después. Porque el versículo 3 dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, ¿verdad? La duda es lo que Satanás tiene arma favorita para sembrar en el corazón de nosotros. Si eres hijo de Dios. Versículos antes, en el versículo número 22, ¿verdad? Del capítulo 3, un capítulo antes, se había confirmado que Jesús era. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, tú eres. La voz que escucha Jesús es una voz de confirmación, tú eres. No hay duda, no hay confusión. La voz del cielo confirma la filiación que tiene Jesús con Dios. Vos sos mi hijo y no solamente sos mi hijo amado. Te amo, te amo con todo mi corazón, con todo mi ser, con toda mi esencia. Te amo, ¿verdad? Te amo. Eso le dijo Dios a Jesús, se lo gritó, porque la voz del cielo no es una voz pequeñita, es una voz que se escucha en todo el universo, le grita a todo pulmón, decimos nosotros, ¿no? Le grita para que no quede duda, te amo, hijo, te amo con todo mi corazón.
Cuando Jesús es impulsado al desierto por el Espíritu Santo, la primera tentación es, no, vos no sos ese hijo amado. Vos no sos. Porque, a ver, si fueras, vos podrías decirle a esta piedra que se convierte en pan. Vos no sos hijo amado, porque si fueras, aceptarías todos los reinos que yo te doy. Vos no sos hijo amado, porque si fueras, entonces podrías echarte del pináculo del templo. La duda, hermanos, es con lo que Satanás siempre trabaja, ¿verdad? Y eso sí nos atañe a nosotros. ¿Cuántos cristianos hemos sido vencidos por la duda que Satanás ha puesto en nuestro corazón? Vos no valés, vos no servís, vos sos un inútil, vos sos un pecador, vos sos una pecadora. Vos no vas a hacer que Dios te perdone. Y entonces vivimos nuestra cristiandad, vivimos ser cristianos en la mediocridad. Vivimos nuestro cristianismo y bueno, lo que pueda hacer, y bueno, no sé si pueda, y bueno, me siento indigno, y bueno, creo que no puedo estar allí al frente porque me avergüenzo de lo que soy. Y entonces, ¿cuántos cristianos vivimos nuestra vida en Cristo cubiertos por la culpa, por la duda, cuando no nos damos cuenta que Dios ha gritado en la cruz del Calvario y te ha dicho, te amo, hijo, te amo, te amo, te amo, hija, te amo con todo mi corazón y mi amor por ti no va a cambiar. Hagas lo que hagas. No sé ustedes, yo no soy padre, ¿verdad? Dios no nos concedió esa dicha a ver ella a mí de ser papás. Este, y fue un no de Dios y lo aceptamos eh, con un corazón que busca amar a Dios, aun cuando nos dice que no. Pero entiendo que si usted es padre y ama a su hijo, pues no hay cosa que el hijo haga que usted no lo deje de amar porque es su hijo, porque es su hija, ¿verdad? Es su hijo, es sangre de su sangre. Entonces, creo que en clave de espiritualidad debemos eh, luchar para no creer la mentira que el Satán ha puesto en nuestro corazón. Ujú. Y tenemos que vencer esa tentación. Sí soy un hijo amado de Dios, una hija amada de Dios, que va a entrar en su desierto. Pero al final podemos decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios. Gracias por ser tan bueno en nuestras vidas. Gracias porque tú siempre serás Dios, porque vencerás, porque nos vencerás. Gracias, Padre, porque a los que nos has pasado por los desiertos en esta búsqueda, tu gracia nos ha sostenido. Yo te ruego, Padre, por quienes están encerrados en sus fortalezas que han construido para sentirse seguros, seguras, que les haga salir de allí para que enfrenten su propia realidad y puedan vivir una vida en Jesús, una vida plena, una vida única. Señor, los pongo en tus manos y ruego tu misericordia para cada uno de ellos, de ellas, quienes estén cruzando sus desiertos, transfórmalos, guíalos, rompe todas cadenas religiosas, legalistas. Rompe, Señor, esos miedos, esas dudas que el enemigo siembra en nuestros corazones. Y enséñanos a amarte a ti, Padre, no por lo que nos das, sino solo porque tú eres Dios. Te amamos, Dios, te amamos con todo nuestro ser. Te amamos, Jesús. Nuestro amor por ustedes es especial. Estamos aprendiendo a amarlos. A veces nuestro amor es imperfecto. A veces no sabemos cómo amarlos.
A veces los decepcionamos, los lastimamos con nuestras decisiones, con nuestras acciones, pero de verdad, créanlo, nuestro corazón les dice que nos rendimos de amor por ustedes. Queremos crecer en ese amor más maduro para que cada día este sentimiento hacia a ustedes sea más puro, más claro, más libre, más feliz, más dichoso. Eso anhelamos. Pero hoy les decimos que los amamos con todo nuestro ser. Gracias, Padre Eterno, por amarnos de igual manera, mucho más de lo que pensamos y mucho más de lo que merecemos. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, Jesús, por morir por nosotros y darnos esta esperanza de acercarnos al Abba de una manera especial. Te damos la gloria, Padre eterno, en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanos. Gracias por este tiempo de... yo les advertí, al principio de la cursada que a veces termino dando sermones. Así que bueno, bánquenme un poquitito eso. ¿Puede ser? Bien, ahora sí, vamos a entrar de lleno a la clase y quiero terminar ahora, ¿verdad? Quiero terminar ahora con esta reflexión que hemos tenido sobre eh, este, la vivencia que tuvieron estos hombres y estas mujeres en el desierto. Una vivencia que, insisto, nos sigue confrontando y nos sigue pensando en el desierto, ¿verdad? Y nos sigue conduciendo hacia el desierto. El desierto está presente, el desierto forma parte de una espiritualidad cristiana y demás. Así que eh, es muy interesante esta expresión. Es que esta clase vamos a terminar para que el día de mañana ya entremos a la clase sobre la espiritualidad de Jesús. La clase de mañana vamos a ver sobre la espiritualidad ya de Jesús y tendremos tres temas que nos faltarían: la espiritualidad de Jesús, quién es Cristo para nosotros hoy y joyas espirituales, ¿verdad? Que también es apasionante ver cómo otras personas han vivido su espiritualidad. Bueno, voy a compartir la pantalla y ahí continuamos. Perdóneme, no había visto aquí un mensaje de mi hermano Edwin que decía, podría también ser el ego el que se estaba atacando para sacar a relucir nuestra autosuficiencia y ufano demostrarnos si era el Hijo de Dios. Muy interesante, gracias Edwin. Perdón, no había visto el mensaje. De la misma manera, nosotros también podremos incluir un falso ego y autosuficiencia. Sí, yo lo decía, esos castillos, ¿no? En los que nos encerramos nosotros para sentirnos seguros y a veces romper esos castillos o salir de esos lugares no es nada sencillo, porque nos coloca Dios en ese umbral de si estoy en el desierto, estoy en medio de la nada, ¿dónde corro? ¿Dónde me escondo? ¿Bajo de qué piedra me meto? Y no hay forma. Solo tenés la gracia de Dios, ¿verdad? Solo tenés la gracia. Y ahí uno tiene que aferrarse. Gracias, hermano. Muy bien, vamos entonces a compartir la pantalla y voy a terminar rápidamente con estas reflexiones. Estas reflexiones que traigo a la clase en función de lo que hemos visto como lo que vivieron estos padres y estas madres del desierto. Recuerden que ellos vimos tres postulados, ¿verdad? Este, cómo he de vivir la salvación, cómo vivirla a partir de conocernos a nosotros mismos y también cómo dominar nuestro cuerpo, ¿verdad? Para que éste no se vaya. Así es que pensando en la primera, hermanos, debemos nosotros saber que debemos vivir la salvación a veces huyendo para no terminar corrompidos, ¿verdad? Para no naufragar. Que eso fue lo que hicieron los padres del desierto. Dije en la clase, es muy opinable, es muy debatible. Hoy yo
debatiría un poco el concepto del monasticismo actual. Sí, lo debatiría, ¿no es cierto? Creo que sí. Pero en ese momento creo que estaría del lado de estos personajes para entender que la realidad que estaban viviendo en ese momento los motivaba o los impulsaba para que estos huyeran, ¿verdad? Salieran y no fueran corrompidos. La huida hacia el desierto estuvo justificada por una sociedad corrupta, ¿verdad? Que en la visión de los primeros monjes, por eso yo soy más partidario de este inicio del monasticismo, naufragaba en medio de un mar de tentaciones. ¿Qué les rodeaba a ellos? Acuérdense, estaban en el imperio, estaban en la capital, las grandes capitales del imperio romano, que para estas fechas el imperio, aunque si bien es cierto, se acercaba a su decadencia, pero no dejaba tener la gloria que tenía Roma. Poder imperial, éxito fácil, desinterés de los más pobres. Entonces empezaron a marcarse mucho más las clases sociales. No es que no existieran, claro que existían, pero ahora si la iglesia sucumbía ante el poder, pues ¿quién podía ayudar a los pobres? Por eso, la iglesia empezaba a naufragar. Líderes de iglesia, obispos ya para ese momento, no católicos romanos, ojo, no católicos romanos, los obispos de aquel tiempo de la iglesia, los pastores, los diáconos, etcétera, estaban siendo tentados y algunos sucumbieron ante el poder. Por eso, lo que hoy nosotros tenemos como tiempo de reflexión para poder ver cómo vivir esta experiencia que tuvieron los padres del desierto es iniciando estas preguntas. ¿Está naufragando también nuestra sociedad? Y sí, hermanos, estamos viviendo tiempos serios, muy serios, ¿verdad? Como lo dijo este autor de un libro que les recomendé, que se llama así, Tiempos serios. Estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Se hunde la iglesia junto con ella? En muchos casos sí, ¿verdad? En muchos casos sí. Hablo del mundo protestante, diríamos, el mundo evangélico. Nos damos cuenta que hay muchas iglesias que están siendo sucumbidas y, y seducidas por el poder en turno. Pero hay veces que nuestra iglesia, nuestra denominación también se hunde con la sociedad porque nos estamos acomodando. Habemos cristianos light, habemos cristianos solo sabatistas, habemos cristianos que no estamos comprometidos con la iglesia, habemos cristianos que preferimos, eh, no sé, eh, hacer lo que el mundo hace antes de pensar si eso le agrada a Dios. ¿Cuáles son algunas señales de este desastre generalizado? Bueno, hay un montón. Me pasaría 3 horas, ¿verdad? Diciéndoles cuáles son estas señales. Pero voy a mencionar solo algunas. El mundo hoy se está secularizando, ¿verdad? Lo sagrado se vive en el templo y lo otro no. Dios no está, ¿verdad? Estamos viviendo un mundo hedonista, narcisista, el placer por el placer mismo, ¿no? Donde hoy la sexualidad se vive de manera libre, sin prejuicio, y podés tener relaciones sexuales con un animal y está bien, bien visto. Vos que te metés, eso no es problema tuyo, ¿no es cierto? Vivimos hoy una sociedad donde no queremos envejecer, donde pagamos caros, costosos tratamientos estéticos para estirarnos la piel, para aumentarnos partes del cuerpo, para las arrugas, ¿no? Porque queremos siempre vernos bellos, bellas, etcétera. Hay muchos señales, hermanos, que nos hacen plantearnos a nosotros la pregunta de decir que hay momentos y ocasiones cuando no huir significa sucumbir, ¿verdad? Yo les dije y les vuelvo a repetir, no porque la mayoría de la gente vaya por ese camino, significa que van por el camino correcto, ¿verdad? Entonces a veces hay que huir, pero eso no significa que sucumbamos. Les dejo esta pregunta para que la reflexionen, para que la analicen, para que ustedes mismos, cuando hagan una lectura respirada, cuando tengan un momento a solas con Dios, digan de qué manera la iglesia debe huir, los cristianos de hoy debemos huir.
¿Cómo podríamos y deberíamos huir ante todo esto, verdad? No por cobardía, sino más bien porque sabemos que si quedamos, ¿no es cierto?, sucumbiríamos y eso no está bien, ¿verdad? ¿De qué manera debemos apartarnos del mundo, pero volver al mundo para ser agentes de cambio para el mundo, ¿verdad? Hay un dicho que dice, el que con lobos anda, aullar se enseña, pero eso pasa cuando uno no tiene claro qué es lo que es el lobo, ¿verdad? Entonces, cuando uno sabe lo que es un lobo, ¿verdad? Y cómo es y qué hace y demás, entonces cuando uno se junta con los lobos, uno sabe cómo cuidarse de los lobos para no ser uno de ellos. Bueno, lo mismo pasa en la vida cristiana. Nosotros huimos, pero no huimos para enclaustrarnos en nuestros templos, en nuestras religiosidades, en eso que nos hace sentir orgullosos de decir, nosotros somos sabatistas y creo que el sábado es bíblico, ¿verdad? Pero nos encerramos en estos egos doctrinales, ¿verdad? Y nos apartamos del mundo y condenamos al mundo. Eso no tiene que suceder. Nosotros huimos, a eso se le llama huida con retorno. Huimos del mundo, ¿verdad? Para llenarnos de Dios y retornamos al mundo para llenar al mundo de Dios. Ujú. Pero porque conocemos el mundo, porque conocemos qué es lo que sucede. Entonces, aunque vamos a ser tentados, no vamos a terminar cayendo en las trampas del mundo. Así es que es interesantísimo esto, hermanos. Muy interesante. Les dejo esta pregunta, reflexiónenlo, medítenlo. Eh, si alguien quiere empezar a escribir respuestas sobre estas preguntas, estaría buenísimo. Algún día podríamos mencionarlo en una revista digital que tenemos del seminario. Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer. Segundo, ¿cómo salvamos, cómo hacemos nuestra salvación cada día? La pregunta que se hacían estos monjes es: ¿de qué salva el evangelio que predicamos? ¿De qué salva? ¿De qué necesitamos sentirnos salvos? Solo está salvo, hermanos queridos, ¿verdad? Solo es salvo el que está en peligro. Porque el que no está en peligro, pues no está salvado de nada, no lo salvamos de nada, ¿no? Solo el que está en peligro. Ujú. Y el que está en peligro necesita ser salvado. ¿Sobre qué cosas no estamos ofreciendo salvación, aun cuando forman parte del eh, mensaje bíblico? ¿Qué no estamos diciendo? ¿Qué no estamos ofreciendo al mundo? ¿Cuáles son en esta época algunos grandes demonios, verdad? Y lo puse entre comillas para que se entienda, que aún no hemos querido combatir. ¿Cuáles son aquellas cosas que atesoramos en nuestro corazón? Aquellas cosas que uno dice, ay, mira Dios, quítame todo, pero esto no. ¿Verdad? Yo puedo ser amable con la gente, pero no me pidas que venda todo y se lo dé a los pobres, ¿no? ¿Qué son aquellas cosas que aún tenemos que no hemos querido batallar, al menos darle la lucha, ¿no? Decir, pero mira, no te voy a dejar tan fácil. ¿Cómo se podría combatir a través de un mensaje de salvación? Si vos sabés que esos demonios, esas cosas que están en tu vida, te están poniendo en peligro de tu relación con Dios, entonces necesitas salvación, ¿no es cierto? Necesitas que alguien te salve. Bueno, ¿de qué manera estás buscando salvación y en quién le estás encontrando? ¿No? Entonces tenemos que identificar que cada día nosotros vivimos en peligro, de nosotros mismos, del mundo, de Satanás. Vivimos en peligro. Y solo la gracia de Dios, viviendo cada día bien con los ojos abiertos, podemos vivir esa salvación. Tercero, ¿cómo lograr esta cesis evangélica? Es decir, cómo lograr este dominio de nuestro cuerpo, ¿verdad? Dentro de la espiritualidad latinoamericana tradicional, tenemos dos prácticas espirituales que se nos recomiendan para el crecimiento de la vida cristiana.
¿Cuáles son estas dos prácticas espirituales? La oración y el ayuno, ¿verdad? No tengo ahora mucho tiempo, creo que en algún momento lo vamos a charlar cuando hablemos sobre el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento, pero nosotros hemos aprendido que el ayuno es un medio de chantaje con Dios, ¿verdad? Es como un trueque, como una moneda de cambio con Dios. Y entonces yo aprendí que cuando yo necesitaba presentar un examen en la universidad, necesitaba ayunar para que me vaya bien y para que me apruebe el examen. Y entonces yo ayunaba, hermanos, ayunaba. Y ahora por la enfermedad que padezco no lo hago, ¿no es cierto? No lo hago en alimentos. Y entonces yo decía, bueno, voy a ayunar. Y a veces pasaba que yo empezaba mi ayuno a las 6 de la tarde de cualquier día, pero a las 5:30 de la tarde morfaba, hermanos, comía como si necesitara yo alimento para una semana sin comer, ¿verdad? Entonces ya hasta la panza me dolía. A las 6 de la tarde dije, bueno, ahora sí, empiezo mi ayuno. Y, y bueno, el alimento se digiere y entonces cuando alguien no está acostumbrado a ayunar, bueno, hay muchas cosas que pasan. Te duele la cabeza, se te antoja todo. Vos miras a todo mundo que está comiendo una hamburguesa, que está comiendo un asado y vos ayunando y vos sabes que no puedes comer porque estás ayunando, ¿no? Y entonces es un dolor. Bueno, cuando termine el ayuno, yo acostumbraba a terminar mi ayuno con una oración y le decía a Dios, bueno, Dios, listo. Vos miraste cómo yo sufrí para hacer este ayuno. Ahora, a ver cómo le haces, pero yo tengo que aprobar ese examen, ¿verdad? Y la verdad es que era como una forma de decir, bueno, listo, ahora sí, ahora voy a hacer mi examen y lo voy a aprobar. El problema es que había veces que no aprobaba yo mis exámenes, ¿no? No lo hagan ahora aquí con ustedes, hermanos. Con ustedes, el profesor Abraham les pide un examen, no ayunen, no. Hagan algo mejor, ¿verdad? Pónganse a estudiar. Mejor estudien. Así van a pasar su examen. Porque al final, hermanos, lo que yo entendí es que, pues no, Dios no está ahí como diciendo, bueno, está bien, veo cómo le hago y cuando vos entregues el examen, voy a hacer un milagro por ahí y en vez de ponerle respuesta B, le voy a poner la respuesta C, que era la correcta. Dios no hace eso. Dios no hace eso, ¿verdad? Eh, y entonces hemos entendido que el ayuno es como, alguien está enfermo, bueno, ayunemos por él. Alguien tiene trabajo, no tiene trabajo, bueno, ayunemos por el hermano. Alguien tiene, ayunemos, porque es como decirle a Dios, bueno, Dios, estamos ayunando y necesitamos que sanes a tal persona, que le des trabajo a tal persona, que me hagas pasar el examen, que encuentre yo esposa o esposo, que tenga una linda novia, novio, etcétera. Y la verdad, queridos hermanos, que no funciona así. El ayuno, ¿verdad? Tiene que ver con otra cosa y tiene que ver como una práctica que va. El ayuno es ayunar de nosotros mismos, ¿verdad? El ayuno es un tiempo en donde nosotros tenemos que aprender a dominar nuestro carácter. Si usted tiene un carácter muy malo, ayune de su carácter. Ayune por su carácter y ayune de su carácter. Ayune de eso. Y someta, encadene su carácter. ¿Cómo se logra eso? Bueno, con la ausencia de alimento, cuando el cuerpo empieza a funcionar, cuando empieza a reclamar, usted dice, no voy a sucumbir ante tu dolor, no voy a sucumbir, yo someto mi cuerpo, ¿verdad? Someto mi carácter. Bueno, perdón, no es la intención de hablar sobre el ayuno, ¿verdad? Y pido disculpas, no porque creo yo que haya dicho algo mal, sino porque tal vez muchos de ustedes tienen esta idea del ayuno y yo ruego que ninguno se sienta ofendido por decirle que creo yo, en mi humilde opinión, que el ayuno no es para torcerle la mano a Dios y para que Él nos cumpla nuestros caprichos, por más legítimos que estos sean, ¿verdad? Bien, la pregunta es, ¿cuáles son las otras disciplinas que se practican? ¿Qué otras prácticas podemos hacer, verdad? Aparte de orar, de ayunar.
¿Y qué buscamos con esas prácticas? Pues ser diferente de nosotros, ¿verdad? Si alguien es ambicioso, ayune por su ambición y de su ambición. Si alguien es muy chismoso, chismosa, bueno, ayune de eso, ¿verdad? Ayune de eso. Si usted es alguien que es adicto a algo, pues ayune de eso. Y eso, el ayuno, la oración, la meditación de la palabra, entre otras, nos ayuda a dominar. El apóstol Pablo dice que el culto que le agrada a Dios es una vida rendida a Él. Y es un pasaje hermoso de Romanos 12:1. En sacrificio vivo, santo y agradable. Bueno, nos encanta la palabra vivo, nos encanta la palabra santo y nos encanta la palabra agradable, pero la palabra sacrificio no nos gusta tanto, ¿verdad? Y entonces tenemos que enseñar a nuestro cuerpo a sacrificarse. Ujú. En el contexto de esa enseñanza, ¿cuáles son estas otras prácticas en las que debemos ejercitarnos? Lea, por favor, también lo dejo. Son preguntas para reflexionar. El material estará en la plataforma. Imprímalo y reflexione. Haga ese ejercicio. Si usted no hace ese ejercicio, hermanos, usted no va a poder crecer espiritualmente. Lo digo con mucho amor y con mucho cariño. Usted va a seguir seguiremos, voy a incluirme, seguiremos en la mediocridad espiritual, ¿verdad? Seguiremos conformándonos y diciendo, ah, bueno, sí, y bueno, soy cristiano, ¿verdad? Y ahí nomás. No, necesitamos cristianos que puedan ejercitar el poder del Espíritu Santo que hay. Así que yo les imploro que ustedes cuando tengan tiempo repasen, hagan estas preguntas que son importantísimas, porque esto va a hacer que cuando ustedes vayan a su congregación, a su iglesia, vayan con una propuesta de reflexión y digan, hermanos, el pastor puede decir, hermanos, creo que no hemos profundizado en esto, creo que nos falta aquello. Entonces empezamos a replicar estas ideas con los demás, ¿verdad? Así es que lee Romanos 12 del 1 al 21. ¿Cuáles serían otras prácticas que debemos ejercitarnos? ¿Cuál es el entrenamiento que Pablo recomienda para que nuestra vida vaya orientada, ¿verdad?, a una espiritualidad liberadora? ¿Qué recomendaciones se hace para que las disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, el silencio, la soledad, la comunidad y otras no se conviertan en obligaciones fanáticas? Que a veces eso pasa, ¿verdad? Hemos hecho de la oración un fanatismo en las formas, en las palabras que pronunciamos, en los horarios, en los lugares, ¿verdad? A veces pensamos que la oración que se hace en el templo es más santa que la que nosotros hacemos en el depósito de nuestra casa o en el garage de nuestra casa. Y decimos, no, porque la iglesia es el lugar santo. Recuérdelo siempre, todo lugar es santo porque en todo lugar está Dios. Pero hemos fanatizado incluso esas ideas, ¿no es cierto? Esas eh, costumbres que a veces no nos permiten que sean fuentes de humanización y de vida plena. Porque a veces nos sentimos culpables de decir, ah, Señor, yo tenía que orar en el templo y mira dónde estoy llorando, perdóname, Señor, porque no lo estoy haciendo en el lugar donde debe ser. Entonces, nos convertimos en personas que fanatizamos estas disciplinas espirituales y entonces se convierten en lo contrario, ¿verdad? Se convierten en cadenas, se convierten como en ritos, ¿no? Hay que ayunar de 6 de la tarde a 6 de la tarde del otro día, ¿verdad? Entonces, estamos con el reloj. Ah, listo, 6 de la tarde, ahí está. Entonces, ya como decimos, bueno, vaya, basta, gracias, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para que estas disciplinas espirituales no se conviertan en algo fanático, ni legalista, ni religioso, sino fuentes de humanización, de vida plena, de sentirnos felices de ayunar, de sentirnos felices de orar, de que nadie nos obligue y nos imponga nada, ¿verdad? De que nadie nos obligue, nos imponga. No hay, no hay, hermanos, perdónenme que lo diga, ¿no es cierto? Esto lo hemos venido construyendo a través de los siglos, pero no hay como un manual de decir, la oración tiene que ser así, de esta forma, de esta manera.
Podemos usar textos que nos digan, encerrate en tu recámara, cierra las puertas y ora a tu Padre en secreto. Pero hay otras oraciones donde se tienen que abrir las ventanas, ¿no es cierto? Y orientar la oración hacia Jerusalén. No hay una forma de orar, de ayunar, de estar en silencio, de vivir las relaciones fraternas. Así que es muy importante que cada uno de nosotros descubra en estas disciplinas espirituales fuentes de humanización, de bondad, de amor, de vida plena, de felicidad, de sentirnos contentos por hacerlo, ¿verdad? De sentirnos plenos por hacerlo. Muy bien, pues aquí entonces, queridos hermanos, cierro esta clase que tiene que ver con espiritualidad cristiana en función de estos personajes maravillosos del siglo tercero, siglo cuarto, ¿verdad? Donde inicia todo esto. Y bueno, la verdad que a mí me sigue sorprendiendo cada vez que doy la cátedra, me sigue sorprendiendo esta situación de ellos. Bueno, como yo les dije en algún momento, soy un tanto fanático del tema de liderazgo, es algo en lo que me he formado. eh, es una línea del ministerio que me apasiona. Son dos líneas que me apasionan del ministerio. Es la formación de líderes, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con liderazgo me apasiona. Y la otra es la Biblia, ¿verdad? Me encanta. Soy fanático en el buen sentido de la palabra, digo, hablando de fanatismos, pero en el buen sentido de la palabra me encanta todo lo que tiene que ver con el texto sagrado. Este, así que bueno. Quiero compartir con ustedes algunos apotegmas que se formularon en la antigüedad, ¿verdad? Y que pequeñas historias, recuerden, un apotegma son pequeñas historias, frases que los padres del desierto acuñaron durante estos primeros siglos y cómo estas historias pequeñas tienen que ver con el liderazgo, ¿verdad? Sé que aquí hay muchos alumnos que son líderes en su iglesia, ¿verdad? O son pastores, o son consagrados, o son consagradas. Este, pero también sé que hay alumnos que no tienen un liderazgo, son como miembros de iglesia, pero algún día el Señor los usará y serán líderes también, ¿verdad? Eso anhelo. Entonces tienen que trabajar para la iglesia, siempre. Si ustedes están en este seminario y no están pensando decir, ¿cómo bendigo al cuerpo de Cristo? Tienen que replantearse su estancia en el seminario. Así que esto nos va a ayudar, ¿ok? Bueno, les comparto. Voy a tratar de no explicar mucho, creo que solito se da, porque voy a hacer una comparación entre los apotegmas de los padres del desierto y el texto bíblico. Y van a ver la relación tan interesante que existe de esto. Porque recuerde que los padres del desierto eran muy, muy dedicados al estudio de las escrituras, que ahora nosotros tenemos. Ya para ese tiempo el Nuevo Testamento estaba. ¿Ok? Bueno, al menos estaba mucho más consolidado el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a ver. Bien, primera regla de liderazgo, tenemos que ser competentes, no competitivos, ¿verdad? El liderazgo de servicio debería ser la diferencia entre lo que significa ser una persona competente, es decir, una persona capaz, y una persona competitiva, ¿verdad? A veces los líderes entramos en esta etapa de ser competitivos y caemos en el egoísmo y caemos en que somos personas centradas en nuestros propios logros. Hay muchos líderes así, ¿verdad? Así que el liderazgo cristiano promueve, ante todo, la solidaridad y el bien común. Un líder tiene que promover la solidaridad y el bien común, aunque implique algún sacrificio personal. La palabra de Dios dice en Filipenses 2:4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Leemos una historia. Se dice que un hermano había tejido unos canastos que cuando le puso manijas o asas, como le llaman en otros países, escuchó que el monje que vivía en la celda de al lado decía, ¿qué voy a hacer? El comprador de estos canastos está viniendo.
pero no tengo manijas para poner en mis canastos. Entonces le quitó las manijas a sus propios canastos y se los llevó a su vecino y le dijo, mira, tengo estos de sobra. Fíjense lo que le dijo, tengo estos de sobra. ¿Por qué no le pones a tus canastos? Y así hizo posible que su hermano terminara el trabajo como debía, dejando el suyo sin terminar. Me encanta, hermano, me encanta. El liderazgo tiene que ser competente, no competitivo. Tenemos que ver por el bienestar de los demás, aunque implique nuestro propio sacrificio, ¿verdad? No se ocupen de sus propios intereses, sino también vean, vean a sus hermanos, ¿ok? Vean a sus hermanos. Segunda característica del liderazgo. Un líder es quien sirve, perdón, quien sirve, se sirve, ¿verdad? ¿Qué significa esto? El servicio a los demás es provechoso tanto para el que es servido como para el que sirve. El servicio es provechoso, es necesario. Los grandes males que padece nuestro mundo podrían tener alivio si se practicara este nuevo modelo de liderazgo servidor. Si sirvo, me sirvo. Si destruyo, me destruyo, ¿verdad? Hoy necesitamos recuperar el liderazgo que sirve, hermanos, de servicio. Por eso este seminario, hermanos y hermanas, forma siervos y siervas de Jesucristo. ¿Mm? Nosotros no queremos aquí teólogos ni teólogas, no queremos aquí, si bien es cierto, queremos que se preparen y que conozcan, que sean personas reconocidas, pero que nunca olviden el lugar eh, que tenemos, ¿verdad? Que tenemos. ¿Qué dice el texto bíblico? Hechos 20:35 dice, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir, ¿verdad? Hoy necesitamos servir, hermanos, servir, servir. Vamos al apotegma. Un anciano dijo, nunca acepté hacer algo que fuera útil para mí, pero perjudicial para mi hermano. Como pienso de esta manera, lo que ayuda a mi hermano es provechoso para mí. Me encanta, hermanos. A veces hay líderes que hablan mal del otro líder, ¿no es cierto? Como para zafar, como para decir, no, yo no fui, ¿verdad? Fue, fue el pastor o fue el diácono, la diaconisa o el hermano. No, hermanos, no, no, no. Este, nunca debemos hacer algo para que dañe a otra persona, ¿no? Entonces, si uno trata bien a los demás, bueno, se está tratando bien a sí mismo. Si uno sirve a los demás, también uno sirve a sí mismo, ¿verdad? Así es que tómenlo en cuenta. Tercero, tema de liderazgo. Más gestos, menos palabras, ¿verdad? Más gestos, menos palabras. Ante todo, el liderazgo es el arte de influenciar vidas, ¿verdad? A través de la propia vida. No son las palabras, sino los gestos, las acciones, las actitudes, lo que más sirve. Por eso una persona que va a decir, mira, hermano, yo de veras soy muy bueno. Decía un amigo mío en México, decía, él siempre andaba todo serio, serio, serio. Y él decía, bueno, aunque mi rostro no lo demuestre, pero yo estoy contento, decía él. Y yo le decía, brother, tenés que demostrarlo con tus gestos, tenés que, no vale a tu palabra, o sea, podés decirme que estás feliz, que estás gozoso, pero si no lo veo, no lo voy a creer, ¿verdad? Tenés que cambiar, porque ser líder, hermanos, es influencia. Nosotros influimos en los demás a través de nuestras, a ver, sin decir nada, ¿verdad? Sin decir nada. Yo admiro a personas que cuando yo veo y conozco, sin que digan una palabra, ya me siento cautivado por él o por ella. Además, yo soy muy observador, demasiado observador. Yo observo de mucho a las personas y tengo una idea ya de ellas, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué dice la palabra? Segunda de Tesalonicenses 3:9. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran,
pero quisimos dejarles un ejemplo que seguir, ¿verdad? Pablo habló mucho, pero hizo mucho más, ¿verdad? Su ejemplo fue fundamental para el cristianismo. Veamos el apotegma. El Abba Hiperiquio dijo: la persona que instruye a los demás, no a través de palabras, sino de gestos, es verdaderamente sabia. Hay veces que hay líderes que hablan mucho y bueno, hay elocuencia, pero cuando uno ve, ¿verdad?, su vida y cómo es, a veces el líder termina diciendo: no, no me vean a mí, ¿verdad? No me vean a mí, vean a Cristo. Y la verdad que no, hermanos. La persona tiene que ver a Cristo en nosotros, de alguna manera, ¿no? De alguna manera tiene que verlo. Así que no lo olvide. Hay que hacer más gestos, hay que demostrarlo más, ¿verdad? Eh, Ay, hermano, ¿qué le pasó? Usted antes era re serio, no hablaba con nadie, era de los primeros que se iba. Hoy veo que se queda, que charla, que platica, poquito pero hace. ¿Qué le pasó? Bueno, camino de espiritualidad, ¿no? Siguiente. Liderazgo virtuoso, no virtual. ¿Qué significa esto? El liderazgo cristiano no se fundamenta como otros en la fama, al menos no el que queremos seguir, ni en los aplausos pasajeros o el poder publicitario de los medios de comunicación. Hoy en día, hermanos, hay muchos cristianos que están siendo tentados a ser tiktokeros, influencers. Bueno, ¿se dieron cuenta? Yo, de verdad, lo digo con mucho respeto, no juzgo bajo ninguna circunstancia. Tengo mi opinión al respecto, ¿verdad? Yo no lo haría en privado porque no tengo ni el carisma, ni la gracia, ni nada por el estilo. Así que creo que nadie me seguiría, ni mi mujer creo que me seguiría si yo fuera influencer. Y tal vez alguien me dijera: bueno, a lo mejor por envidia vos hablas. No, no, de verdad que no. Además, no me llama la atención. Sé que es un muy buen medio para alcanzar a personas, pero fíjense cómo de alguna manera, ¿verdad? Si alguien no está bien parado en el Señor, si no tiene una espiritualidad sana, pues va a terminar siendo absorbida por el poder, ¿verdad? Y por la fama. ¿Cuántos likes tuve? Uy, aquel influencer tuvo 1 millón de visitas y yo solamente tuve 5 visitas. Entonces ya empieza a hacerse, ¿verdad? Así que si alguien quiere ser tiktokero, si quiere hacer reels cristianos, qué sé yo, ¿verdad? Que hoy hay un montón. La verdad que no sigo a ningún tiktokero, sinceramente, por eso digo con mucho amor y con mucho respeto para quien lo hace. Sé que hay iglesias que están haciendo esto y si funciona, gloria a Dios, me alegra. Yo, la particular, no lo hago, no lo haría. Ya dije por qué. Pero si va a desvirtuarse para ver cuántos likes vamos a tener o cuántas visitas o cuántas reproducciones, estamos equivocando el camino, ¿verdad? Lo que debe fundamentar el liderazgo cristiano son las virtudes de la gracia de Dios, son lo que somos. Hay que hacer nuestro trabajo, si hay que hacer un programa de televisión, hagámoslo, pero no por mí, o sea, no porque yo sea el centro de atención, ¿verdad? Sino por el mensaje que estamos propagando para que la gente conozca a Jesús y no a Abraham Marín, que es un influencer que tiene, no sé, 3 millones de seguidores, ¿no? La verdad es que no tengo ninguno. Ustedes me siguen porque soy su profesor y tienen que aprobar la materia, pero hasta ahí nomás, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto? Pero ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Me parece que es una buena propuesta, una excelente propuesta de espiritualidad, ¿verdad? ¿Qué dice una apotegma? Esta es de una madre del desierto, Santa Sinclética, dijo alguna vez: así como un tesoro se consume rápidamente al ser expuesto, del mismo modo desaparecen las virtudes al hacerse famosas o ser bien publicitadas. Así como la cera es derretida rápidamente por el fuego, de la misma manera el alma se vacía
cuando recibe alabanzas y pierde la solidez de la virtud. Me encanta, hermano, me encanta. Por eso yo soy muy dado a este tipo de espiritualidad y lo traigo como propuesta. No les estoy diciendo que ustedes la tienen que seguir, ¿verdad? Pero es cierto, ¿verdad? Cuando uno empieza a recibir los aplausos y no tenés vida espiritual, vas a sucumbir ante ellos. Otra madre del desierto, Ama Sara, decía, o madre Sara, Ama es madre, decía, yo ruego que mucha gente pueda animarse con mi ejemplo. Podría pedir perdón a la puerta de cada casa y debiera orar muchísimo para que mi corazón fuera limpio para con todos, ¿verdad? Entonces, nuestros ejemplos son fundamentales, nuestras propuestas de lo que somos, ¿verdad? Por eso le decía, cuando alguien vive una doble vida, no puede transmitir un buen ejemplo porque va a estar esa tensión, ¿verdad? En esa doble vida. Muy bien, siguiente. Liderazgo ético. Ético, es fundamental esto. Apréndanlo, por favor, se los ruego. Por lo general, el liderazgo de éxito, llámese éxito político, comercial, se construye descubriendo los defectos de los demás y encubriendo los propios. Y esto no es muy lejano de nuestros círculos eclesiales, ¿verdad? Puede haber líderes que, con tal de que el otro pastor, el otro consagrado, el director de jóvenes y demás, ah, no, ese no, porque mira, tiene esto, porque tiene el otro, porque me enteré que él había dicho que él había hecho. No, aun cuando quien lo está diciendo, ¿no es cierto? Puede estar peor, ¿no? Puede estar peor. El liderazgo cristiano es compasivo con los defectos de los demás. Compasivo. Lo digo por experiencia, a mí muchas veces me han levantado falsos de mi vida como líder, como pastor, y, y a veces es difícil aceptar, decir, pero ¿por qué están diciendo eso de mí? Creo que no lo soy, ¿no es cierto? Pero eso porque tenemos liderazgos que no son éticos. Eh, un líder cristiano va a ser compasivo con los defectos de los demás, pero yo no soy perfecto, hermanos. Imagínense si yo me voy a poner a decir este sí, este no, porque esto, porque el otro, yo entonces no seré hipócrita, porque entonces estoy encubriendo mis propios defectos, ¿verdad? Debemos ser honestos con nuestros propios defectos y trabajar sobre ellos. En eso consiste la ética de liderazgo, ¿no? Es muy importante ser líderes con ética, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. El que esté firme, mire que no caiga, dijo Pablo en otra ocasión, ¿verdad? Qué interesante es esto. Ustedes van a tener su profesora de liderazgo cristiano y les va a plantear muchos desafíos sobre el liderazgo cristiano, ¿verdad? Así que bueno, yo solamente estoy dando como un inicio. Bueno, leamos un apotegma. El abad José preguntó al abad pastor, dime, ¿cómo puedo ser un monje? El anciano respondió, si deseas tener sosiego aquí en esta vida y también en la próxima, en cualquier conflicto con otro, di, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Cuando tengas un problema con otro, no preguntes quién es el otro. Pregunta quién sos vos y no juzgues a nadie, ¿verdad? Eso es interesante. ¿Quién soy yo? Entonces, cuando vos contestes esa pregunta, ¿verdad? Entonces vas a poder entender al otro. Ujú. Mientras no contestes esta pregunta, va a ser muy difícil la relación con otro. Otro apotegma. Decía un anciano. El monje no debe oír a los que hablan mal de otros, ni ser el mismo detractor, ni escandalizarse. Cuando alguien te venga a hablar de otro hermano, decirle, hermano, discúlpame, yo no puedo aceptar ningún chisme, ningún rumor, y creo que no es correcto, ¿verdad? No debemos, ay, sí, fíjate, no puede ser, en serio. No, con razón, yo sabía también que él hizo, que ella dijo, que ella ta. Por favor. Ni tampoco decir, "¡Ah! No te puedo creer". No, por favor, porque entonces hay que poner un espejo grandote en casa, ¿no? Para vernos a nosotros mismos. Por favor,
Un liderazgo ético nos hará muy bien a todos. Siguiente, construir humanidad. Un líder debe construir humanidad. El liderazgo debería ser, ante todo, una función social y una dinámica comunitaria constructora de auténtica humanidad. Debemos unir al cuerpo de Cristo, no debemos ser factores de división, ¿verdad? Lo más importante debería ser el ser humano, porque ese es el objeto de salvación de Dios, ¿no? El ser humano, somos nosotros el objeto de salvación. Por allí debería empezar toda su construcción y hacia ella debería apuntar. Debemos contribuir a la unidad del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para que todos seamos hermanos, para que nos veamos como hermanos, no como enemigos, no como, uy, llegó tal hermanito, uy, si supiera el pastor, uy, si esto, y bueno, vamos a sacar al pastor y vamos a hablar del consagrado y vamos no, no. Debemos construir una sociedad cristiana, una comunidad cristiana de ser buenos. ¿Eh? ¿Qué dice la Biblia? Hay un segundo mandamiento que es igual importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y es el segundo gran mandamiento. ¿Qué dijeron los padres del desierto? Papa Juan el Pequeño dijo, nadie construye una casa empezando por el techo. Más bien, primero se ponen los cimientos y luego se levanta el resto. La gente le preguntó, ¿qué quieres decir con eso? Y él le respondió, los fundamentos significan el prójimo. El prójimo. Vean cómo los padres del desierto iban haciendo comunidad. No eran los ermitaños solitarios allí que no querían ver a nadie. Ellos trabajaban a favor del prójimo. Los fundamentos significan el prójimo a quien deben amar. Desde ahí deben empezar, porque todos los mandamientos de Cristo dependen de esto. Qué interesante, ¿no? Así que debemos aprender a amar aún al que piensa distinto a nosotros y no eh, hacer leña del árbol caído, jamás. Uno más. ¿Quién manda a quién? La autoridad de los líderes servidores no depende de su poder económico, ni académico, ni de su ubicación en la jerarquía eclesial, ni siquiera de su ancianidad, ¿no? No porque yo soy el pastor, usted tiene obesidad, yo soy el pastor, soy el diácono, soy la diaconisa, soy el consagrado, soy el presidente de la comisión de jóvenes, soy el presidente de la comisión de mayores. No, hermano, yo tengo una licenciatura, tengo un doctorado, tengo una maestría, estoy en el seminario, soy egresado del seminario. No depende de decir, yo soy el que más plata pongo aquí en la iglesia, ¿verdad? Soy el que mandó a construir el templo, el que mandó a traer el aire acondicionado. No, no es de, a ver, yo soy el más anciano aquí, me tienen que respetar. No, la autoridad de un líder no depende de eso. Depende de su autenticidad, la autenticidad de su vida y de sus buenas acciones. De eso depende. Quienes ostentan el poder oficial deberían reconocerlo. Todos los que somos líderes, pastores, el director del seminario, tiene que reconocerlo y cuando fuere necesario someterse a otros, ¿verdad? Que son verdaderos líderes. Y este es un principio fundamental que a veces nosotros, ¿verdad? Los líderes decimos, no, ahora yo soy el pastor, ahora me tenés que obedecer. No, en lo absoluto, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Bueno, más claro ni el agua, dijo el escritor a los hebreos. Pero veamos qué dicen los padres del desierto. Un anciano tenía un buen discípulo, pero un día se enojó y lo echó de su celda. Sin embargo, el discípulo se sentó afuera y esperó. Cuando el anciano abrió la puerta, lo encontró sentado allí y se arrepintió ante él y le dijo, tú eres mi padre, porque tu humildad y paciencia han superado mi intolerancia. Entra, desde ahora tú eres el anciano y el padre, sin dudas, y yo soy el joven y el discípulo, porque tus buenas acciones han superado mi ancianidad. Esa es una de las historias más fascinantes que yo tengo, ¿verdad? De todos los apotegmas, es una de las más fascinantes porque
A veces los que somos líderes no reconocemos, ¿verdad? No reconocemos y el egoísmo nos gana. Y a veces no reconocemos que hay personas que pueden demostrar una mejor espiritualidad que nosotros, ¿verdad? Tú eres mi padre porque tu humildad y paciencia han superado mi intolerancia. Fíjense cómo el anciano, él podría haber dicho, bueno, arreglate, ¿verdad? Pero cómo un anciano se somete a un joven. Oye, a veces es difícil que eso suceda. Pero bueno, este, tenemos que, dice, porque tus buenas acciones han superado mi ancianidad, ¿verdad? Camino de humanidad. Bueno, creo que ya estoy en la parte final, creo que me falta este y otro. Bueno, otro rasgo del liderazgo es el raro arte de mandar con humildad, ¿verdad? Esto también ayuda mucho para los que son líderes y que se creen más y que dicen, es que yo soy el pastor, yo soy el ministro de la iglesia, entonces como soy el ministro, me tenés que obedecer. No, es que no ganas tu autoridad por tu rango ministerial, ¿verdad? Ni por el papelito que te dice que sos ministro, que sos pastor, que sos presbítero, que sos lo que sea. No, en lo absoluto. Lo va a demostrar tus acciones, tu humildad, tu compromiso con el otro, tu amar al prójimo. Eso es un verdadero líder. Lo demás, hermanos, es otra cosa, ¿verdad? Los monjes del desierto enseñaron acerca del arte de saber mandar y de ejercer autoridad. Para ellos, este era un asunto de espiritualidad, como se lee en el siguiente apotegma. Ellos se refirieron al principio de mandar conforme a la voluntad de Dios y ordenar con humildad y ruego. Raro, muy raro que eso suceda hoy en nuestros círculos eclesiales, ¿verdad? Hoy los que son más ancianos ven con desprecio a los jóvenes y la verdad que a veces el joven es mucho más sabio que un anciano y que incluso que el ministro, que el pastor, que el presbítero, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la Biblia. La palabra del Señor dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Creo que eso lo diría todo, ¿verdad? Decía un anciano, esta historia es re linda también. Si uno da una orden a un hermano con humildad y temor de Dios, esta palabra pronunciada por amor de Dios dispone al hermano a someterse y a hacer lo mandado. Qué interesante es esto, hermanos. Si uno da una orden a un hermano con humildad y temor de Dios, esta palabra pronunciada por amor de Dios dispone a ese hermano a someterse y a realizar lo que le pedimos que haga. Pero si una persona da una orden a un hermano sin temor de Dios, sino para hacer sentir su autoridad y como para manifestar su dominio, yo soy el ministro, yo soy el pastor, tengo que obedecer. Dios ve los secretos del corazón, Dios está viendo la intención que tiene esa persona, ese líder, para mandar a otro. Dios no permite que el hermano entienda y haga lo que se le manda. Qué interesante, hermano. Eso es profundidad espiritual. Profundidad espiritual. Dios mismo impide, según este apotegma, que el hermano no entienda y no lo haga y no obedezca. Y entonces el otro día, pero ¿por qué no obedeces? Porque no lo estás haciendo en humildad y con temor de Dios. Sigo leyendo el apotegma, porque aparece muy claro cuando algo se manda con amor de Dios. Es muy claro cuando alguien manda por amor y dice, está bien, lo voy a hacer porque creo que lo estás haciendo en este amor que Dios te ha dado. Y también es muy claro cuando se manda de manera autoritaria por su propia voluntad, autoritaria. Lo que es de Dios se manda con humildad y en forma de ruego. Lo que es de Dios se manda con humildad y con forma de ruego. Lo que se manda con dominio, con irritación y brusquedad, procede del maligno. Bueno, queridos hermanos, no sé si tengan más que explicar esto, pero fíjense cómo es muy importante esto. La autoridad, hermanos, que nosotros nos ganamos viene de Dios. Dios nos da esa autoridad como siervos, como líderes, como ministros, como pastores, como presbíteros, diaconisas, como diáconos, etcétera. La autoridad viene de Él. Él nos llamó, ¿verdad?
pero el respeto y el cariño se ganan, hermanos, se ganan. Se ganan con nuestras buenas acciones, con amar a las personas que están a nuestro cuidado, a nuestra dirección. Me encanta esto, es muy fuerte, pero quien manda con dominio, con irritación, con brusquedad, entonces todo eso procede de Satanás. Así que bueno, lo dejo allí. Bueno, termino, queridos hermanos, ya esta clase y esta sección con un mensaje muy interesante de Dietrich Bonhoeffer, uno de los teólogos alemanes protestantes más reconocidos y siempre citados. Sus libros son una joya de espiritualidad y de teología costosa. La gracia para él no es barata, la gracia no es barata. Incluso ustedes van a ver la película de él y ahora explico la actividad. Déjenme acabar leyendo esta oración de Dietrich Bonhoeffer que nos permite cerrar todas estas clases que hemos tenido sobre la espiritualidad del desierto. Y dice, reina en mí la oscuridad, pero en ti está la luz. Estoy solo, pero tú no me abandonas. Estoy desalentado, pero en ti está la ayuda. Estoy intranquilo, pero en ti está la paz. La amargura me domina, pero en ti está la paciencia. No comprendo tus caminos, pero tú conoces el camino recto para mí. Señor mío Jesucristo, tú fuiste pobre y desvalido, cautivo y abandonado como yo. Tú conoces todas las penalidades de los hombres. Tú sigues estando a mi lado cuando nadie me apoya. Tú no me olvidas, sino que me buscas. Tú no quieres que yo te conozca. Tú quieres que yo te conozca y me convierta a ti. Señor, escucho tu llamamiento y te sigo. Ayúdame. Escucho tu llamamiento y te sigo. Ayúdame. Y es con esto, queridos hermanos, con lo que cierro esta clase que hemos tenido sobre la espiritualidad de los padres del desierto, que sigue siendo tan profunda, tan inquietante y tan reflexiva de cómo hoy vivimos nuestro mundo y nuestras relaciones. Espero que haya sido edificante la clase y que esta relación que me di esta libertad y este atrevimiento de relacionar el liderazgo con los apotegmas de los padres del desierto, nos lleven a nosotros a seguir desarrollando liderazgos sanos, espirituales, comprometidos con Cristo, con su palabra, pero también con el prójimo, ¿verdad? Bueno, solamente para explicar ahora. El día de hoy abrir el foro. Ahora sí. Sé que algunos ya se adelantaron para ver las películas. Me dijeron, ¿y qué hay que hacer con eso? Yo le dije, bueno, tienen que esperar la clase. ¿Ve? Algunos son muy ansiosos, me parece. Está bien, les agradezco. He presentado estas dos películas. Una se llama De Dioses y Hombres, que quiero hacer la aclaración. Por favor, esta es una película evidentemente con un corte católico, sí, pero si ustedes son un tanto, ejercitan el espíritu del discernimiento, si ustedes sacan un poco esta parte, ¿verdad?, que tiene que ver con con la impronta católica, y pueden ver cómo la espiritualidad de estos monjes que aparecen en esta película tiene muchas buenas lecciones de espiritualidad que si nosotros las aplicamos en el mundo evangélico protestante, nos ayudarían muchísimo, ¿verdad? Así que hago esta aclaración, por favor, para que nadie diga, uy, nos estamos volviendo católicos, romanos. No, por favor. Ojalá y podamos tener esta madurez para entender la diferencia. La otra película es Dietrich Bonhoeffer, ¿verdad? Eh, Ay, que se me fue el nombre de la película, ahora recuerdo, que esta es la serie, la vida de este gran teólogo protestante evangélico alemán que fue asesinado
por el régimen nazi, ¿verdad? Y que también tiene grandes lecciones de espiritualidad. Bueno, las dos películas estarán en la plataforma, pero usted las puede ver en YouTube. Pero si no, en la plataforma usted va a estar el enlace para que usted entre a esas películas, este, y decida ver una de ellas. Para efecto de la clase, tiene que ver solo una película. O de Dioses y Hombres o Agente de Gracia, que así se llama la película de Bonhoeffer. Elija cualquiera de las dos. Ya dije el contexto de cada una, así que con conocimiento de causa, usted elige. Las dos son fascinantes, por eso las traigo a la clase, ¿verdad? Pero decida ver una de ellas. Y una vez que decida qué película va a mirar, va a responder las preguntas que aparecerán en la plataforma. Yo voy a plantear tres preguntas que ustedes las van a responder a partir de ver las películas, cualquiera de ellas, ¿ok? Y van a tener que interactuar con sus compañeros para mencionar sus comentarios respecto a lo que sus compañeros pongan en ese foro, ¿ok? Entonces, el foro es sencillito. Ven la película, contestan las preguntas y dan réplica o comentario a dos de sus compañeros que hayan escrito en la plataforma. Miré que algunos pensaron que había que dar réplica a los que están en clase presencial. No, no, hermanos. Es los que escriben en el foro, ¿verdad? Porque recuerden que en el foro van a escribir todos, los que están en clase presencial como los que están viendo en clase grabada. Así que una vez que empiecen ahí a hacer el foro, revisen constantemente para que vean que sus compañeros ya empezaron a escribir y elijan a dos personas quien quieran darle una réplica, ¿ok? Una réplica. Y esa sería la siguiente actividad que vamos a tener. Ujú. Espero que disfruten las películas. Para mí fueron muy lindas, así que bueno, que así sea. Bueno, perdón, hermanos, me paso un poco del tiempo. Ahora, ¿vieron por qué mi esposa dice, vos hablas mucho? Muy bien, pues quieren que tengamos 2 minutitos de charla, podemos tener, ¿verdad? Si alguien quiere decir algo, no sé si quieren Perdón. comentar algo, con todo gusto. Hermano Edwin. Sí, bueno, hay una máxima que siempre me he llevado, mi amado hermano, en mi vida, que lo aprendí. Antes de pedir ayuda, toca el corazón de la gente. Antes de pedir ayuda, toca el corazón de la gente. Es una máxima que es de un libro de liderazgo de John Maxwell, que tiene muy buenos conceptos. Y siguiendo el ejemplo suyo, lo había estado viendo en estos días y comparándolo con Hechos 15:8, donde dice, y Dios que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles del Espíritu Santo, así como también nos los dio a nosotros. Mm, muy bien, muy bien, El gracias. apotegma, el apotegma le dejo a usted, mi hermano, que es maestro en eso. Bueno, gracias, me deja linda tarea, voy a revisar, porque hay un libro de los apotegmas, entonces seguramente vamos a encontrar uno. Gracias por el aporte, Edwin, muy lindo. Ahora entiendo que me lo mandó, yo no entendía, pero ahora entiendo. Sería, antes de pedir ayuda, toca el corazón de la gente. Buenísimo, buenísimo, gracias. Bueno, ¿alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta sobre la tarea? ¿Algo que quieran compartir? ¿No? Bueno, hermanos, nos vemos mañana. Mañana iniciamos con la clase de espiritualidad al estilo de Jesús, una clase apasionante y fascinante que seguramente también nos va a recautivar. Deseo que Dios los bendiga, que tengan un bendecido martes. Paz y bendiciones para todos.